Entonces hablamos con respecto a lo que son áreas bajo la curva y en los casos específicos que, por ejemplo, me pregunten lo siguiente, ¿verdad? Y me dicen esto, lo que mencionábamos hace un momento. Les digo, ¿cuál es el área arriba de z igual a negativo 2,09? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es trazar el gráfico. Trazar el gráfico. ¿Para qué es esto? Y entonces aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos esto. Tenemos tenemos la campana de Gauss. Ubicamos el valor de z como es un valor negativo hacia la izquierda. Entonces, aquí ubicamos ese valor de z. Z igual a negativo 2,09. Entonces, en la tabla, lo que nosotros vamos a encontrar siempre va a ser el área, ¿verdad? Desde el centro hacia donde me están pidiendo, o hacia donde está el valor de z, que es 2,09. Entonces nos vamos a la tabla, buscamos el 2,0. Entonces aquí tengo el 2,0. Esta es la fila. Recuerde que los primeros dos valores corresponden a la columna y el tercer valor corresponde a la fila. Entonces en la horizontal busco 0,9, vengo sobre la línea, sobre la vertical o trazo la columna y me voy sobre la fila de 2,0 para saber dónde está la intersección. Entonces, exactamente la intersección es esta. Entonces lo que les decía, el área que yo tengo de momento es esta, ¿verdad? Que es un área de 0,48169. Ese es el área, ¿verdad? Entonces lo que yo tengo es esa área, ¿verdad? De 0,4869. Pero ahora bien, el problema me dice, ¿cuál es el área arriba de z punto? ¿Cuál es el área arriba de z igual a negativo 2,09? Entonces lo que les decía, z termina aquí, ¿verdad? Mi área de z está justamente hasta aquí, ¿verdad? Que es esta. Pero ahora me dice, ¿cuál es el área arriba de z 0,48169? Entonces el área es, ¿verdad? Si estamos aquí que termina z acá, para arriba es exactamente toda esta, ¿verdad? Desde donde termina z, pero ahora me dice, ¿cuál es el área hacia arriba de z? Entonces el área es toda esta. Como ya sabemos que del centro hacia la derecha hay 0,5 o del cero hacia la izquierda hay 0,5. Entonces el área hacia la derecha de Z 2,09 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al 0,5, que es el área desde el centro a la derecha, más el área que corresponde a lo que tenemos ahí, que es 0,48169. Entonces, el área hacia la derecha de Z igual a negativo 2,09, ¿verdad? Es 0,5 más el 0,48169. El área es 0,98169, ¿verdad? Porque me está diciendo hacia arriba de, y mi área termina justamente acá donde está el punto. Y me dice para arriba, entonces es desde donde termina este hacia arriba. Entonces el área arriba de Z, ¿verdad? Esta es arriba de Z.
Era arriba de Z igual a negativo 2,09. Ya tenemos eso. ¿Qué pasaría si decimos este caso, pero de este caso ahora decimos hacia la izquierda? El mismo caso, solo que ahora puedo decir cuál es el área a la izquierda de Z igual a negativo 2,09. Ahora el área tirada hacia la izquierda, ¿verdad? De Z 2,09. Negativo 2,09. No tenemos esto. Entonces vea que el que hicimos este caso es hacia arriba. Entonces estamos justamente desde este punto hacia arriba, ¿verdad? En ese caso. Ahora bien me dice, ¿cuál es el área a la izquierda? Aquel era hacia arriba, ¿verdad? Este puede ser por debajo también. Por debajo es menor que esto, ¿verdad? O para abajo o hacia la izquierda. Entonces, mi área bajo la curva, mi área bajo la curva es esta, ¿verdad? Mi área bajo la curva es esta. Entonces tengo aquí el valor central, tengo el valor de Z, que es negativo, el valor de Z que es igual a negativo 2,09. Entonces, nuevamente, ¿verdad? El área no va a cambiar. El área que yo voy a encontrar va a ser el área desde este punto hacia acá, ¿verdad? Hasta donde termina el valor o el punto Z. Entonces, el área es justamente, ¿verdad? Lo que mencionábamos hace un rato, donde tenemos aquí que el 2,0 corresponde al primer valor que es en la columna 2,0. Buscamos el 9, corresponde a la fila y la intersección de esos dos bajo la línea vertical desde 9 y tiro la línea horizontal desde 2,0 y la intersección es 0,48169. Entonces mi área es el 0,48169. ¿Verdad? El 0,48169. Entonces, ese es el área. Ahora bien, mire que este caso me dice cuál es el área hacia la izquierda de Z. Entonces, si nosotros vemos, Z termina acá. Aquí termina Z. Ahora me dice, ¿cuál es el área hacia la izquierda de Z? Hacia la izquierda de Z es justamente toda esta área hacia menos infinito. Entonces yo necesito el área que está en color amarillo. Mire, ahora el área ya no pasa sobre el área encontrada, sino que ahora el área va hacia la izquierda. Ya no toca o ya no pasa sobre el área marcada o sobre el área roja. Entonces, el área hacia la izquierda va a ser igual a ¿qué? Si desde el centro hacia la izquierda mide o el área es 0,5, a ese 0,5 yo le debo quitar el área que vale Z de negativo 2,09, que es 0,48169. Entonces, mi área hacia la izquierda es 0,5 menos 0,48169. Entonces, el área a la izquierda, el área, el área hacia la izquierda de negativo 2,09 es 0,0
0,1,831. Y ahí tengo entonces el área a la izquierda de, que era lo que les decía, ¿verdad? Las preguntas que tengamos son las que me van a decir a mí qué es lo que debemos realizar o hacia dónde debemos ir. Mire que este caso me dice cuál es el área hacia la izquierda de 2,09, de negativo 2,09. Entonces, las áreas que yo encuentre en la tabla son las áreas desde el centro hacia la derecha o del centro hacia la izquierda, hasta donde está el valor de Z. Pero de ahí yo tengo que reformular para ver si debo sumar, para ver si debo restar, ¿verdad? Y en función de eso encontrar lo que me están pidiendo. Puede haber casos, por ejemplo, donde tenga dos valores de Z, ¿verdad? Por ejemplo, que me digan, en el caso que me digan esto. Si me dicen esto. Eh, Una consulta. dígame, señor. Ese 05 que había salido es el que toma a la mitad de la tabla, entonces Correcto. toma la mitad de la tabla y toma el número que está ahí, 0.47982. 0,48 y algo. Bien. Lo que mencionaba. Mire que este es el centro y esta tabla que tenemos acá, esta tabla nos da valores únicamente del centro hacia la izquierda donde esté ubicado el valor de Z o del centro hacia donde esté ubicado el valor de Z hacia la derecha, que puede ser esto o esto. Entonces las áreas que nosotros encontramos siempre son estas áreas. Entonces, por ejemplo, en el caso del área de negativo 2,09 es 0,48169, que es esta área de acá. Pero la pregunta me va a decir a mí qué debo hacer. Entonces, lo que hablaba al principio de la clase o con lo que mencionábamos de esto. Esta parte hacia la izquierda tiene un valor de 0,5 y este hacia la derecha tiene un valor de 0,5. Esos son los valores. Era de 0,5 a la izquierda y de 0,5 a la derecha. Entonces, teniendo eso, entonces nosotros partimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este gráfico, lo que les decía, esta tabla nos da valores desde el centro a la derecha o nos va a dar valores del centro hacia la izquierda, pero siempre están dados desde el centro. Hay otra tabla que nos da valores desde más infinito, pero hasta el valor acá, arriba de la media, o desde menos infinito hasta arriba de la media, ¿verdad? Pero cuando nosotros usamos las tablas, lo primero que visualizamos es esto, el gráfico, y cómo está el área sombreada ahí, porque el área sombreada me está diciendo hasta dónde vamos a llegar. Pero otro de los puntos es que nosotros podemos visualizar es que esta tabla, si ustedes ven, solo llegan cerca de 0,5. Ningún valor tiene arriba de 0,5. El valor más alto va a ser 0,5. De ahí son valores de 0,30, 0,49 y algo. Entonces, ¿qué va a pasar con la pregunta que hacíamos hace un momento? Áreas hacia la izquierda de negativo 2,09. Entonces, el área de 2,09 es esta, hasta aquí. Este es el área. Pero el problema me dice cuál es el área a la izquierda de Z. Z termina aquí, que es el negativo. Entonces me dice a la izquierda de Z y a la izquierda de Z es todo esto que tengo acá. Pero esos son valores a la izquierda. Entonces, ¿cómo hago para saber cuánto me vale esto que tengo acá, desde acá? ¿Cuánto me vale eso hacia la izquierda? Entonces a este total que es el 0,5, le resto el área que es 0,48 y algo, y entonces encuentro el área hacia la izquierda. A diferencia del ejercicio anterior,
que yo decía, ¿cuál es el área arriba de Z negativo 2,09? Z termina aquí. Para arriba de esto es desde acá hasta acá. Entonces yo necesito todo esto. Entonces, ¿qué hice acá? Del centro hacia la derecha hay 0,5 más el valor que tengo acá, que es 0 punto y algo. Entonces ahí tengo el valor de Z. Entonces siempre tenemos que tener referencia, ¿verdad? La referencia es que del centro a la derecha hay 0,5 y del centro a la izquierda hay 0,5. Entonces tengo esto. ¿Cuál es el área entre, por ejemplo, yo digo esto, Z igual a negativo 0,4, por ejemplo, y Z igual a 1,24, por ejemplo? Entonces, ¿qué hago? Lo que yo debo hacer es trazar dos gráficos para ubicar las áreas de los dos casos, ¿verdad? De los dos casos. Entonces, trazo dos gráficos que más o menos me queden similares, ¿verdad? Que vayan en la misma, como en la misma dirección y que estén en la misma ubicación. Entonces tengo esto y hago esto, ¿verdad? Para ver todo esto. Entonces, tengo los dos gráficos, tengo esto y voy a marcar el centro, ¿verdad? El centro de las dos áreas. Entonces tengo esto. Y en la misma dirección marco el otro, para más o menos tener el centro. Aquí me quedo medio ahí. Entonces, teniendo eso, marco los dos valores. Hacia la derecha es 1,24. Entonces está acá. 1,24. Entonces tengo Z igual a 1,24. Y el otro es negativo. Y el otro eh, es negativo 0,4. Entonces lo tiro acá. Y este es el otro valor de Z. El otro valor de Z que es otro valor de Z que es igual a negativo 0,4. En primera instancia, yo no puedo dar ninguna respuesta si yo no tengo las áreas. Entonces, lo primero que yo hago es buscar las áreas de cada gráfico, ¿verdad? Los trabajo así como por separado. Entonces, me vengo acá y digo negativo 0,4. Entonces, los primeros dos valores corresponden a la columna. Mire que ahí solo tengo dos valores. Entonces 0,4. Ese 0,4 lo voy a ubicar en la columna y aquí tengo el 0,4, ¿verdad? Entonces, como no tiene más valores, lógicamente a este 4 yo le puedo agregar ceros a la derecha y no pasa nada, ¿verdad? Siempre va a ser 0,4. Entonces, la columna que corresponde al 0,4 es 0,0. Entonces me vengo sobre 0,0 y me vengo sobre la fila de 0,4 y voy a tener esto. Entonces de, el área de 0,4 es esta, entonces la voy a copiar acá. El área de esto es 0,15, 542. Ese es el área. Y en la otra, que es el área de 1,24, me voy a venir acá, me voy a venir a 1,2 y luego voy a buscar el 4, que es este. Me vengo sobre la columna del 4 y me voy a venir acá. Y entonces tengo que el área de 1,24 es 0,39, 0,39
251. Y ahí está. Entonces, las áreas que nosotros tenemos marcadas es esta área de aquí hacia la derecha hasta donde termina Z, que es esta. Y la otra área que tenemos es desde el centro hacia donde termina Z, es esto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el área entre, entre esas dos? Entonces, el área entre estas dos es esto. Mire que si yo bajo la línea, mire que si yo bajo la línea donde terminó Z negativo, lo bajo acá y lo trazo en este gráfico, me cierra acá. Y si este de acá yo lo subo y lo hago acá, entonces esta área que está acá de Z yo la puedo mover acá para cerrar acá. O esta área de negativo 0,4 la puedo mover acá y puedo tener esto. ¿Cuál es el área entre esos dos valores? ¿Cuál es el área? Se suman. La suma de estos dos, ¿verdad? Eso me dice que esta es la suma de estos dos, que es el área entre esos dos valores. Entonces, importante es visualizar qué es lo que yo debo hacer o qué es lo que debo hacer. Entonces, el área entre esos dos valores es 0,15. Recuerde que el negativo es únicamente para ubicarnos hacia la izquierda. Ese 0,15, 542 nunca va a ser negativo. Solo es para saber que está tirado hacia la izquierda. 0,15, 542 más 0,39, 251. Entonces ahí Da un tenemos total de 0,54, 793. 793. Gracias. Ese es el área entre, ¿verdad? Entonces este es el área entre Z igual a negativo 0,4 y Z igual a 0,54793. ¿Verdad? Entonces ese es el área. ¿Verdad? Ahí va a depender, ¿verdad? De lo que me estén preguntando, ¿verdad? Porque puede ser el área arriba de, el área entre esto, ¿verdad? Eh, y buscar, ¿verdad? ¿Cuál es el área que corresponde a esos dos valores? Da esos dos valores. Por ejemplo, si me dice cuál es el área, si me dice esto, ¿cuál es el área entre Z igual a 0,79, por ejemplo? Es igual a 0,79 y Z igual a 2,97 por ejemplo. Lo mismo. Yo lo que recomiendo, ¿verdad? Es que tracemos los dos gráficos, que los dos gráficos estén como en la misma dirección para poder, a través del trazo de líneas, ¿verdad? Ir viendo qué es lo que me conviene hacer o qué es lo que debo hacer. ¿Verdad? Aquí voy a tener el gráfico 1, trago esto y más o menos trazo los dos gráficos que tengan más o menos, ¿verdad? La misma similitud. Entonces tengo esto y tengo esto. Teniendo eso, trazo el centro más o menos, que es esto, y en la misma dirección voy a trazar el otro para tener los dos valores. Entonces es Z 0,79. Entonces ese valor de Z de 0,79, ¿verdad? Va a estar por acá. Entonces aquí voy a tener el valor de Z.
Mira, aquí tengo el primer valor de Z que está más cerca de cero o del centro. Y el otro, ¿verdad? Que es 2.09, entonces lo voy a marcar más retirado de cero. Entonces está aquí. Y ahí tengo los dos valores, ¿verdad? Y mire que ambos son positivos ahora. Entonces tengo acá Z igual a 0.79. Y aquí voy a tener Z igual a 2.97. Entonces, de entrada, lo que yo voy a encontrar son estas dos áreas. Eso es lo que yo voy a encontrar. Entonces, voy a tener esto y voy a tener esto. Entonces, busco esas dos áreas, ¿verdad? En función de lo que ya manejamos. Entonces, 0.79, 0.7, 0.7 está acá. Y ahora me voy a tirar al 9, ¿verdad? ¿Qué es esto? 0.7, voy a estar acá y me vengo acá y busco el 9, que es este. Entonces la intersección es esta. 0.28, ¿verdad? Entonces esta área es 0.28524. Ese es el área, ¿verdad? De ese valor de Z, desde el centro hasta donde está Z. Y el otro es el área de 2.79. El área de 2.79, entonces, perdón, 2.97. Entonces voy a buscar 2.9. 2.9 está acá. Y ahora voy a buscar el 7. Entonces estoy acá, vengo acá y justamente estoy por acá, creo. Vengo sobre 7, bajo la columna para saber cuál es la intersección. La intersección es esta, ¿verdad? Entonces, el área de Z es, entonces esa área es 0.49851. Ahí está. Entonces tengo las dos áreas. Ahora voy a la pregunta. ¿Cuál es el área entre esos dos valores? Entonces, vengo y marco bajo la línea donde aquí termina Z, ¿ve? Z 2 puntos. De Z 2.79 termina acá. Entonces esta lo puedo bajar acá. La puedo bajar y entonces sé que si yo la ingreso, el área de Z 0.79 está aquí, está inserta ya en esto. Y yo subo este acá, y yo subo esta acá y cierro. Entonces pego esta y esta llega hasta el centro, ¿verdad? Pasa acá, ¿verdad? Entonces la pregunta es, aquí termina Z, la Z 2.97 y aquí termina Z 0.79. ¿Cuál es el área entre esos dos valores? El área entre esos dos valores es si aquí termina Z 0.79 y aquí termina Z 2.09, el área entre los dos es justamente esta área que tenemos acá. ¿Verdad? Este es el área entre, ¿verdad? Que se está acá hasta aquí, ¿verdad? Que es esto. ¿Qué debo hacer para encontrar el área entre esos dos valores? ¿Qué debo hacer? Sumarlo, Restar. Ajá. sumarlo o restarlo. No. Pues, ¿qué harían ustedes? Yo lo restaría. Es una resta. Eso es una resta. O sea, aquí el asunto no es como decir sumar o restar, sino qué debo hacer en función de. Si yo veo, por eso les decía, si esta área de 0.79 yo la inserto acá, la bajo, ya está incluida en el 0.49851. Por ejemplo, si me dijesen cuál es el área total de Z 0.79 y 2.97, el área total sería 0.49851. Si me preguntaran el área total.
Pero me preguntan el área entre entre esas dos áreas que tenemos ahí. Entonces, el área entre esas dos áreas, y vuelvo a repetir, que esta área de Z termina acá de 0,79 y la otra termina acá. Entonces, si me dicen entre esto y esto, ¿cuál es el área? ¿Qué está entre esos dos? Entre esos dos está esto. ¿Qué debo hacer para encontrar esa área? Restar, porque esta otra ya está incluida acá. Por eso les decía, el 2,97 le incluye hasta el centro y entonces ya le incluye el 0,28. Entonces, para saber cuál es el área que está entre esos dos valores, va a ser entonces el 0,49851 menos 0,28524. Y entonces ahí tengo el área, ¿verdad? Y ahí tengo entonces el área que corresponde a ese valor, que nos da cuánto. 0,49851 menos 0,49851 menos 0,28524. El área que está entre entre esas dos áreas entre esos dos valores de Z es 0,21327. Ese es el área que está entre esos dos valores, ¿verdad? Entonces lo que les decía, ¿verdad? Iba a depender lo que me estén preguntando, ¿verdad? Con esto nosotros podríamos analizar situaciones como, por ejemplo, las notas y decir cuál es la probabilidad de que un alumno saque arriba de 98 y si tenemos la media de esto y lo de esto, podríamos hacer eso. Pero lo vamos a dejar hasta ahí porque quiero que miremos algo sobre lo que es el cálculo de lo que es el tamaño de la muestra. Entonces, tomar en cuenta, ¿verdad? Lo que son las áreas bajo la curva es importante. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Son así como los posibles casos que podemos tener nosotros, que podemos tener de, de las áreas. Recordar nuevamente que del centro hacia la izquierda hay 0,5 y del centro a la izquierda hay 0,5 que corresponden al 50% hacia la derecha y el 50% hacia la izquierda. Entonces, valores de Z, por ejemplo, cuando me digan cuál es el área de Z igual a 0 punto y algo, entonces ahí tenemos el valor, encontramos el valor directamente, porque me dicen el área de Z igual a tanto, entonces ya me dicen el valor de Z. Pero ya cuando me empiezan a decir cuál es el área arriba de, o cuál es el área entre esto, cuál es el área por debajo de esto, ¿verdad? ¿Cuál es el área, como les decía, por arriba de? Entonces ya ahí la situación va cambiando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que enfocarme primero en resolver para luego definir si voy a ir hacia arriba o voy a ir hacia abajo. Por ejemplo, si lo que mirábamos hace un momento, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un área negativa, ¿verdad? Si yo digo esto, ¿verdad? Yo digo, ¿cuál es el área arriba, ¿verdad? De, por ejemplo, acá, de un valor de Z de negativo, por ejemplo, negativo 0,07, por ejemplo. Entonces, si me dicen mayor que esto o arriba de, entonces yo estoy aquí. Como es arriba de, es el total. Es la suma de esto. Entonces, el 0,5 más el área que corresponde a este valor que tengo acá. Pero si, por ejemplo, yo tengo un área, ¿verdad? Yo tengo un área, digamos, o un valor de Z, yo tengo un valor de Z, por ejemplo, esto. Y yo tengo un valor de Z que está
a la derecha, por ejemplo, acá, un valor de Z, aquí está el centro, entonces tengo un valor de Z, por ejemplo, de 2 tengo un valor de Z de 2.4. Y ahora me dicen, ¿cuál es el área arriba de 2.4? 2.4, el área está acá, pero arriba de 2.4 es esto que tengo acá. Entonces, en este caso, al 0.5, que está de todo esto, que es el 0.5, le resto el área de 2.4, ¿verdad? Para poder tener el valor ahí. Entonces ahí va a depender de las preguntas, ¿verdad? Este mismo caso, que era lo que hicimos hace un momento. Yo puedo decir cuál es el área por debajo de 2.4. Mire que por arriba de 2.4 y a 0.5 le tengo que restar esta área. Pero si yo digo cuál es el área por debajo de 2.4, al 0.5 que está a la izquierda, yo le debo de sumar el área que tengo acá, ¿verdad? Y entonces en función de eso vamos viendo qué necesitamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Listo, ¿dudas? Sí, en Dígame. teoría, cuando dice que por debajo se va a sumar, cuando dice arriba de, se va a restar para encontrar el número.